Mientras se levanta la ebullición y Manolo va a cocer aquí el arroz, os explico la versión que hemos hecho de este mismo arroz con acelgas. Revisando un poco la cocción de las verduras, todas las verduras de hoja, una vez cocinadas, pues pierden casi todas partes de sus propiedades palatales. Perdemos también todos los pigmentos del color. Entonces, en la opción que os voy a presentar ahora, lo que hemos hecho ha sido licuar totalmente, que ahora la veréis, licuar la acelga, que la vamos a añadir en el último momento. El sofrito ya lo tengo preparado y lo que he hecho ha sido licuar las hojas y con las pencas hacer el sofrito. Igual, pues un poquito de cebolla, de ajo, tomate. Bueno, el sofrito, esto es la base de la cocina española. Si la cocina española se podría definir por algo único, es esto, el sofrito. Tenemos el sofrito por una parte, tenemos el licuado y un poco de fondo que también hemos preparado. Este arroz amb bledes, al ser tan humilde, lo vamos a acompañar con la reina del Mediterráneo, que es la gamba roja. Ese es el sofrito, que es de pencas, ajo, pimentón, tomate, también un poquito de azafrán. Le voy a añadir también un poco de papada ibérica. La grasa es la que nos va a hacer de conductora. Voy a añadirle el arroz. Anacar un poco el arroz, que no es más que calentarlo un poco, barnizarlo con la grasita. Voy a mojar con un fondo de ave. Va a cocer 8 minutos aproximadamente y a mitad de cocción, casi al finalizar la cocción, añadiré la acelga licuada. Entonces se va a producir el milagro. Un arroz que tiene un color del sofrito que tenemos aquí y del fondo, torna totalmente a un verde intenso y va a mantener todo este color y además todo el sabor de la verdura. Va a ser muy potente, muy vegetal, muy acelga. Fuera del fuego le añadiremos la gamba roja. Con ese calor residual que va a tener el arroz, va a ser suficiente para que esta gamba se cocine. Las cabezas las vamos a freír, las vamos a pasar por harina y a freírlas en aceite de oliva para que quede muy crujiente. Era el sofrito con fondo, el grano de arroz y ahora es cuando vamos a añadir el licuado de acelga. En 2 o 3 minutos ya tendremos el arroz, nuestro arroz con acelga. La gamba va a ir aquí, la cabeza de la gamba es frita, crujiente y tiene todos los jugos en el interior. El arroz ya lo tenemos fuera del fuego y ahora es cuando vamos a añadirle la gamba roja. Aquí tendríamos las dos versiones, la versión tradicional y con la gamba roja.